¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando que se encuentren muy bien. No se olviden, por favor, de tener las actividades al día. No se olviden, por favor, de tener documentos al día y también las pensiones, por favor, ¿sí? Para que no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, adicional a eso, por favor, chicos, no nos olvidemos de registrar la asistencia. Estamos cerca de 20 personas y solamente 10 personas han registrado la asistencia, así que por favor no nos olvidemos, ¿sí? Muy bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del Imperio Romano, ¿no? Que generalmente fue uno de los imperios en donde básicamente lograron tener lo que es un gran desarrollo, ¿no? Si bien es cierto, nosotros también logramos determinar un crecimiento bastante grande, bastante fuerte dentro de las culturas en el mundo, ¿no? Si bien es cierto, podemos determinar este crecimiento gracias al desarrollo de estas civilizaciones. Bien, en este por, ya les voy a compartir directamente ya el tema que nosotros vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Me regalan un segundito, ¿sí? Prestamos atención a nuestras pantallas, por favor, ¿sí? Y pues empezamos. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. El señor Ángel Arias, por favor. Señor Ángel Arias, ¿no? Listo, muy bien. Cero, muchísimas gracias. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor José Maza, por favor. José Maza, ¿no? De igual manera, cero y no tiene asistencia. Gracias. ¿Me ayuda? Licen, buenos días. Estoy en el teléfono. Ya le leo, por favor. Listo, muchísimas gracias. El Imperio Romano fue un imperio fundado por el emperador Augusto en el año 27 AC, que perdió hasta el 476 DC. Se caracterizó por la gran extensión territorial alcanzada gracias a una fuerte poder político y militar. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos del Imperio Romano, hablamos directamente de cómo ese imperio creció en el siglo directamente séptimo, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, el Imperio Romano básicamente tuvo un crecimiento acelerado gracias a los emperadores, ¿no? Que básicamente fueron ellos que lograron tener una unión bastante fuerte dentro de sus territorios y sobre todo tener un ejército bastante extenso, bastante grande, que eran conocidos como las legiones o los legionarios, ¿no? Muy bien, aquí podemos determinar lo que es un inicio, por decirlo así, del desarrollo del Imperio Romano, hablando de los años 27 antes de Cristo, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos detallar una imagen de las obras que generalmente dejaron el Imperio Romano, de las obras de arquitectura, ¿no? Si bien es cierto, vamos a determinar una de las características importantes que básicamente logró tener este imperio, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Ya, muy bien. Me ayuda, por favor, el señor Galo Martínez, por favor. Licenciado, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, por favor. Características del Imperio Romano. Algunas de las características del Imperio Romano fueron las siguientes. Durante gran parte de su historia, su capital fue la ciudad de Roma. A partir del reinado de Constantino
Constantino. Y luego, cuando el imperio fue dividido, la capital de la parte oriental fue la ciudad de Bizancio, Constantinopla. Su idioma oficial era el latín. Hacia finales del periodo en el Imperio Romano de Oriente, el idioma oficial pasó a ser el griego. Hasta la adaptación del cristianismo como religión oficial, la religión de Estado romano era politeísta, es decir, incluía muchos dioses. Los emperadores también eran divinizados. Para el año 117 después de Cristo, cuando el imperio llegó a su máxima extensión, ocupaba más de 7 millones de kilómetros cuadrados del territorio. Si bien es cierto, aquí podemos determinar que el origen básicamente del Imperio Romano se basa en una leyenda, ¿no? Que fueron directamente Rómulo y Remo, fueron encontrados directamente por una loba en el río Tíber. Obviamente la loba los amamantó, Rómulo mató a Remo y se convirtió directamente como el primer emperador romano, ¿no? Que básicamente es una leyenda en donde cuenta cómo se inició este fabuloso imperio, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí detallamos algunas características importantes, ¿no? Aquí que la capital directamente del Imperio Romano fue Italia, ¿no? Y donde básicamente empezaron a agruparse, empezaron a tener lo que es una construcción dentro de las civilizaciones y sobre todo, pues, los romanos empezaron a conquistar algunos territorios, ¿no? Recordemos que los romanos eran estratégicos, es decir, ellos conquistaban sitios o lugares que generalmente buscaban tener un beneficio de ese lugar, ¿no? Sea directamente de los territorios, sea directamente de los beneficios de la sociedad o sobre todo del conocimiento, cosa que cuando conquistaron los griegos fue directamente por el conocimiento, ¿no? Aquí también podemos determinar que el idioma oficial era el latín, ¿no? Y que después, obviamente, con el pasar del tiempo, cuando derrotaron a los griegos, pasó directamente a tener lo que es un control más determinado dentro de su religión, ¿no? Es decir, pasó a ser griego. Ahora, perdón, si nosotros hablamos directamente del idioma de la religión, también recordemos que dentro de sus inicios, los romanos directamente eran politeístas, adoraban a diferentes dioses en representación de los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Una forma de conquista cuando los romanos conquistaron a los griegos, básicamente también tuvo tintes religiosos, es decir, los dioses de los griegos pasaron a ser dioses de los romanos. Por ejemplo, un dios griego, el dios más representativo y el padre de todos los dioses griegos, ¿cómo se llamaba? Si me hacen acuerdo. Zeus. Excelente, muy bien, se llamaba Zeus. Sí, para los griegos era Zeus, acá directamente para los romanos lo representaban con el nombre de Júpiter. Entonces, miren, fueron los mismos dioses, pero solamente cambiaron los nombres, ¿no? Y después, con el pasar del tiempo, se dio lo que es el aparecimiento de una religión bastante grande, importante, que al día de hoy sigue en constante crecimiento, ¿no? Que fue el cristianismo, que básicamente con el aparecimiento de Jesús apareció esta nueva religión y siglos después obviamente la adaptaron dentro de su imperio, básicamente en el imperio bizantino, ¿no? Ahora, también podemos determinar que en su mejor momento, en los años 117, básicamente su territorio ocupaba más de 7 millones de kilómetros cuadrados, es decir, era un territorio bastante extenso, bastante gigantesco, en donde básicamente en sus mejores años logró conquistar pues el Imperio Romano, ¿no? Vamos, ubicación. ¿Me ayuda por favor en la lectura? El señor Fernando Arroyo, por favor. Fernando Arroyo, ¿no estamos? Listo, muy bien. 0. ¿Me ayuda por favor el señor José Miguel Mora? ¿Estamos ahí? Sí, por favor, señor José Miguel Mora. No se olvide, por favor, que en su dispositivo también tiene que estar su nombre, ¿sí? Buenos días,
Licenciado, recién ahorita acabo de llegar a la casa, estuve en el trabajo y más luego le participo, por favor, Lice. Listo, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Edwin Paul Almeida? Listo, muy bien. Edwin Paul Almeida, ¿estamos ahí? No, tampoco. Cero y sin asistencia. ¿Me ayuda, por favor, Marco Delgado, por favor? Licenciado, muy buenos días compañeros. Buenos días. Ubicación. La extensión del Imperio Romano varió a medida que se incorporaban o se perdían territorios por conquistas. En el momento de mayor expansión, llegó a abarcar más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Incluía todos los territorios alrededor del mar Mediterráneo, gran parte de Europa hacia el norte y parte de Asia Menor desde el Mar Negro hasta el río Tigris en la Mesopotamia asiática. Excelente, muy bien, señor Díez, muchísimas gracias. Si bien es cierto, Gracias, aquí licenciado. podemos determinar, sí, muy bien, 10, logramos determinar directamente cómo el territorio fue creciendo en los años de abundancia, ¿no? Más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Miren, ya les voy a hacer un poquito más pequeñito para que todos lo podamos observar, ¿no? Listo, muy bien, acá. Miren, todo este territorio, los 7 millones de kilómetros cuadrados, pertenecía directamente al Imperio Romano. Sí, miren, ¿cuánto territorio logró tener el Imperio Romano en sus mejores años? Miren, 7 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, era un imperio bastante grande, bastante extenso y sobre todo contaba con el mejor ejército de aquel entonces en contra directamente de otras culturas, de otras religiones, por decirlo así, que también se ajustaban en ese momento, ¿no? Pero miren, el ejército era tan grande que obviamente iba llenando directamente de sus territorios nuevos sitios, nuevos lugares para directamente establecer lo que son sus colonias, ¿no? Miren cómo lograron tener un extenso territorio en base directamente al sometimiento de su ejército, ¿no? Y obviamente la comercialización, las actividades económicas, políticas, sociales, culturales, básicamente contaban con el dominio total del emperador, ¿no? Muy bien. Pasamos directamente a las etapas que llegó a tener el Imperio Romano, ¿sí? Vamos a hacer un poquito más grandecito. ¿Estamos ahí, chicos? ¿Me confirman, por favor? ¿Estamos ahí? Ahí Sí, sí, ya licenciado. regresó. En este licenciado. momento sí, dicen. Parece que eso nos fue la señal del internet y yo digo, ¿qué pasó? Me sacaron de la clase, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pero bueno, a veces sí tenemos las fallas tecnológicas que a veces nos acompañan, ¿no? Muy bien. Bien, chicos, vamos a hablar directamente de las etapas del Imperio Romano. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita Carmen Vargas, por favor. Le dicen, discúlpeme, no le puedo participar, lo que pasa es que estoy en un lugar donde no puedo leer. Ya, listo, muy bien. Señorita Carolina Bolaños, por favor. Licenciado, buenos días. Por favor. Dice, se puede dividir la historia del Imperio Romano en dos etapas, el Alto Imperio y Bajo Imperio. Alto Imperio es la etapa que va desde el inicio del imperio en el año 27 a.C., con la coronación de Augusto con el título de emperador hasta la muerte del último emperador de la dinastía de los Severos en el siglo III. Durante el periodo gobernaron 4 dinastías. Dinastía de Julio Claudia, sucesores de Augusto 14 a 68 después de Cristo. Emperadores Augusto, Tiberio,
Calígula, Claudio y Nerón. Dinastía Flavia, 69 a 96 después de Cristo. Emperadores Vespasiano, Tito y Domiciano. Dinastía Antonina, 96 a 192 después de Cristo. Emperadores Nerva, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio. Dinastía Severa, 192 a 235 después de Cristo. Emperador Septimio Severo, Geta, Caracolla, Heliogabalo y Alejandro Severo. El Alto Imperio culminó con un periodo de luchas internas, crisis económicas y creciente presión de los pueblos bárbaros sobre las fronteras del imperio. El Bajo Imperio. El Bajo Imperio comenzó con la llegada de Diocleciano al poder en el año 284 después de Cristo y finalizó con la caída del imperio en el año 476 después de Cristo. Diocleciano instauró una tetrarquía, es decir, un gobierno de 4 hombres. Estaba integrado por 2 cooperadores, Augustos, uno para Oriente y uno para Occidente. A su vez, cada uno contaba con su emperador asistente César. Luego de una reunificación del Imperio Bajo, el gobierno de Constantino, en el año 380, el emperador Teodosio dividió el territorio entre sus 2 hijos, y así quedó constituida definitivamente una nueva organización territorial y política, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien, aquí podemos determinar las diferentes formas de gobierno que también llegó a tener el Imperio Romano, ¿no? El Alto Imperio. Hablamos también del Bajo Imperio, que básicamente las formas de control o las familias que directamente estaban en su gobierno estaban directamente determinadas por dinastías o familias, ¿no? Aquí hablamos también de la dinastía Julio-Claudia, hablamos de la dinastía Flavia, de la dinastía Antonina, de la dinastía también Severa, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar cómo básicamente lograron tener un gran repunte de territorio justamente con estas dinastías, ¿no? Se considera directamente que en esta etapa básicamente fue el momento en donde el Imperio Romano logró expandirse por todo el mundo, ¿no? Hablamos también del Bajo Imperio, ¿sí? Bajo Imperio básicamente fue un momento en donde básicamente tuvieron una crisis interna dentro de sus territorios del Imperio Romano y que afuera directamente por parte de sus territorios estaban en constante enfrentamientos con los pueblos bárbaros, ¿no? Hablando de los godos, visigodos, el rey, en este caso de los ostrogodos, los anglos, los sajones, los francos, bueno, en fin, un montón de reinos bárbaros que obviamente buscaban tener el control de los territorios del Imperio Romano, ¿no? Que en su momento lograron darle batalla, lograron tener enfrentamientos, pero empezaron a tener una serie de levantamientos dentro de su territorio. Y obviamente empezaron a tener una crisis tan grande y tan fuerte que se dio pasos para el inicio de la diseminación del Imperio Romano, ¿no? Es decir, en la división. Teodosio, directamente el emperador que tuvo la idea directamente de dividir el territorio en honor a sus 2 hijos, en Honorio y en Acadio, y que básicamente a Honorio directamente le dio el territorio de Occidente, mientras que a Acadio directamente le dio el territorio de Oriente, ¿no? Que si bien es cierto, el territorio de Occidente no logró perdurar, ¿sí? Porque el otro territorio obviamente tuvo una serie de transformaciones, llegó a conocerse como el Imperio Bizantino y logró perdurar 1000 años más, ¿sí? Entonces, básicamente se considera que el Imperio Bizantino es la continuidad del Imperio Romano, ¿no? Muy bien, vamos, si hablamos nosotros directamente acerca, ¿ya? Acerca de la organización social y política del imperio. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? ¿El señor o la señorita? La señorita Woman Rocío, ¿estamos ahí? Señorita Rocío Woman. Listo, muy bien. 0 sin asistencia, gracias. No se olvide, por favor, de comentar cualquier situación en el chat de Zoom, por favor. ¿Ya? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura?
Ya. Señor, hola señorita, sí, dígame. Perdón, Lice, me encuentro en el trabajo. Listo, muy bien. Bien, entonces, por favor, me ayuda. Vamos a revisar, por favor. El señor Patricio Monzón, ¿estamos ahí? Licenciado, muy buenos días. Buenos días, por favor. A ver, organización social y política, organización social. Patricios, plebeyos y esclavos. Pirámide social del tiempo romano. La sociedad imperial se encontraba dividida en los siguientes estamentos. Patricios y grandes propietarios terratenientes y mercantiles. Era la clase más alta de la sociedad. Tenían el poder político, religioso y económico. Los plebeyos eran los ciudadanos libres. Este grupo estaba integrado por los funcionarios de las ciudades campesinas, comerciantes, artesanos y gran parte de los integrantes del ejército. A partir del 212 década de Cristo, se otorgó la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. Esclavos. Era un grupo muy numeroso, podían comprar su libertad o ser manumitidos por su dueño. Durante este periodo adquirieron algunos derechos. ¿Sigo más? Organización política. Organización política. La máxima autoridad del imperio era el emperador, quien encontraba todo el poder político y estaba a cargo de los asuntos militares, legislativos, religiosos y judiciales. El Senado actuaba como consejero del emperador, pero no tenía suficiente poder para tomar decisiones. Las asambleas se mantuvieron como una tradición romana desde la época de la República, pero no tenían poder efectivo. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. ¿No? Muy bien. Cuando hablamos directamente de la organización social del Imperio Romano, básicamente estaba determinada, ¿no? Patricios, plebeyos y esclavos. Los patricios básicamente era la clase social más pudiente, la clase social que más dinero y recursos tenía, ¿no? Los plebeyos básicamente eran la población general, eran los campesinos, eran los artesanos, ¿no? Y los esclavos que básicamente eran los prisioneros de guerra y que eran utilizados para todas las actividades dentro del Imperio Romano, ¿no? Hablamos directamente que esta clase social, que estas clases sociales eran bien determinadas y que obviamente dentro de la organización política el emperador era la máxima autoridad, es decir, él contaba con el poder ejecutivo, legislativo, judicial, y que obviamente en la toma de decisiones siempre estaba supervisada directamente por el emperador, ¿no? Básicamente, él tomaba todas las decisiones, él creaba lo que son impuestos, él generaba lo que son empleos, actividades y sobre todo directamente las obras de arquitectura, ¿no? Si mal no recuerdo, recordemos también que los romanos en su momento mantenían una sociedad bastante determinada mediante los senados. Es decir, los senados básicamente estaban determinados como asambleas nacionales. Por ejemplo, nosotros, la Asamblea Nacional, ¿para qué la utilizamos?
¿O qué pasa dentro de las asambleas nacionales? Discuten las leyes a ser adoptadas. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más realizan los asambleístas? ¿Qué más será? Para tomar decisiones. Ya, excelente, muy bien. Eso básicamente fue una enseñanza que los romanos nos dejaron, ¿no? Mediante el Senado. En sus mejores años, obviamente, participaban, elegían directamente a los representantes, pero en momentos de crisis, obviamente, empezaron a elegir directamente a los generales romanos, ¿no? Que en su momento después los generales romanos empezaron a tener el control de todos los territorios y empezaron a tener peleas. Y en ese momento fue cuando los pueblos bárbaros aprovecharon esa situación y directamente invadieron Roma, ¿no? Muy bien, ahora, si hablamos un poquito directamente de la economía del Imperio Romano, destacamos algunos productos que ellos solían trabajarlos, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Luis Martínez, por favor. Luis Martínez, ¿estamos ahí? No. Excelente. El señor Henry Rocano. Buenos días, licenciado. Buenos días, por favor. La economía. La economía se basaba en el trabajo esclavo. La gran masa de mano de obra esclava estaba constituida por prisioneros de guerra y provenía de las conquistas. Las principales actividades económicas eran la agricultura y el comercio. La actividad agrícola estaba especializada por regiones. Se destinaba en gran parte al comercio y se realizaba en explotaciones rurales trabajadas por esclavos. El comercio, facilitado por la circulación monetaria, se vio favorecido por el dominio del mar Mediterráneo. Excelente, señor Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Cuando nosotros hablamos directamente de su economía, ¿no? Hablamos de productos que generalmente los romanos lograron trabajar, ¿no? Hablamos directamente de los productos de grano, de las hortalizas, y que obviamente eran productos que lograron comercializar directamente por el Mediterráneo, ¿no? Recordemos acá directamente que todas estas actividades las realizaban los esclavos, que eran prisioneros de guerra, y obviamente la agricultura, el comercio fue en constante crecimiento a los 7 millones de kilómetros cuadrados gracias al Mediterráneo, ¿no? Recordemos también que los romanos en su momento fue la primera civilización que obviamente empezaron a manejar lo que es el comercio mediante las monedas de denario, de sextesio, que básicamente eran monedas en donde les facilitaba lo que es el intercambio de productos, y en las monedas obviamente estaban representadas el rostro de los emperadores que en su momento estaban a cargo, ¿no? Era una facilidad, por decirlo así, cuando intercambiaban lo que son productos, ¿no? Aquí podemos determinar lo que son imágenes de cómo los romanos solían vivir, ¿no? Aquí podemos encontrar el trabajo directamente en la agricultura, aquí podemos encontrar también lo que es el comercio, la domesticación directa de los animales, aquí podemos ver un mercado. Entonces, bien, todo básicamente en constante crecimiento por parte de la población en general, ¿no? Ahora, si hablamos un poquito acerca de la religión, ¿sí? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita, por favor. Me ayuda la señorita Elsa Beatriz Castillo. ¿Estamos ahí? Señorita Elsa Beatriz Castillo, ¿no? Listo, muy bien. 0. Me ayuda, por favor, el señor Marco Farinango. Ya, muy bien. 0. Me ayuda, por favor, el señor Edwin Ramiro Cando. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, buenos días. Buenos días, por favor. Religión. Durante la mayor parte del Imperio Romano, la religión oficial fue politeísta, es decir, se rendía culto a numerosas divinidades, además de la religión oficial.
La población practicaba numerosos cultos provenientes de las regiones conquistadas. Uno de ellos fue el cristianismo, que se popularizó rápidamente y fue legalizado mediante el Edicto de Milán en el 313. El cristianismo fue transformado en la religión oficial del imperio por el emperador Teodosio en el año 380. Dioses romanos. Los dioses romanos eran las divinidades adoradas por la cultura romana antes de que se impusiera la religión judía cristiana. Estos dioses tienen origen en su propia cultura, pero además portan influencias de otras mitologías, tales como la griega y la fenicia. La religión romana se basaba en una serie de creencias sobrenaturales que fueron modificándose en el tiempo a medida que iban conquistando territorios e integraban creencias religiosas o sobrenaturales de los pueblos conquistados. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. La religión, entonces directamente eran politeístas, ¿no? Pero en su momento lograron también cambiar lo que son sus dioses por los dioses griegos, ¿no? Aquí podemos determinar cómo estaban directamente conocidos los 12 dioses romanos, ¿no? Aquí también podemos determinar el nombre de cada uno de ellos. Júpiter, que básicamente era representado el dios Zeus en los griegos, ¿no? Todos estos dioses que nosotros podemos encontrar acá, básicamente eran los dioses griegos y los romanos lo adoptaron, ¿no? Hablamos de Júpiter, de Juno, que era la diosa del matrimonio y la maternidad, hablamos de Vulcano, diosa romana del fuego, Diana, diosa de la luna e hija de Latón y Júpiter, Febo, dios de la belleza, Minerva, diosa de la sabiduría, Venus, hija de Urano, Plutón, dios de la tierra, Neptuno, dios de los mares, Marte, dios de la guerra, Mercurio, dios del comercio. Y así podemos determinar lo que es el desarrollo de estos dioses, ¿no? Por ejemplo, si para los griegos era directamente la diosa de la familia, para los romanos tenía el nombre de Juno. Para los griegos era el nombre de Zeus y para los romanos era el nombre de Júpiter. Aquí tenemos Hesia para los griegos y Vesta para los romanos. Poseidón para los griegos, Neptuno para los romanos. Y así podemos determinar, ¿no? Cómo estos dioses obviamente fueron trasladados directamente a la religión romana, pero obviamente con otros nombres muy diferentes, ¿no? ¿Sí? Y recordemos que cada uno de ellos obviamente se les atribuye a lo que son los fenómenos de la naturaleza. ¿Sí? Aquí tenemos lo que es una pequeña equivalencia entre los dioses y que básicamente cumplían pues las mismas funciones, ¿no? Ahora vamos a detallar la caída del Imperio Romano. ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Irma Elizabeth Delgado? ¿Estamos ahí? Sí. Por favor. Caída del Imperio Romano. A partir de la división del imperio por parte del emperador Teodosio, ambas partes comenzaron a funcionar como entidades separadas, mientras en el oriente los emperadores consolidaron su poder y lograron prosperar. El imperio de Occidente comenzó un proceso de desintegración. A las frecuentes crisis económicas se sumaron las invasiones de los pueblos germanos, que el ejército romano no pudo detener. Hasta ahí puedo leer, disculpe. ¿Ya? Listo, muy bien. Básicamente nosotros podemos determinar que la caída del Imperio Romano fue básicamente cuando Teodosio dividió pues el Imperio Romano, ¿no? Y eso facilitó pues directamente para que los pueblos bárbaros logren atacar esos territorios y sumados a la crisis interna por parte de los esclavos, generalmente ayudaron directamente a que la caída del Imperio Romano sea muy fuerte directamente en Occidente, ¿no? Y como ustedes saben, el Imperio Romano de Oriente logró tener lo que son acuerdos, pactos con los pueblos bárbaros, de manera que no atacaron directamente a este lado del imperio y ellos lograron perdurar lo que se conoce 1000 años más. Es decir, en los años de 1400, básicamente ellos también fueron derrotados por el Imperio Otomano, ¿no? Pero en fin,
básicamente se menciona que el Imperio Bizantino, al momento de ser derrotado, se dio pues con la finalización completa del Imperio Romano, ¿no? Y recordemos que el Imperio Romano es uno de los grandes imperios que generalmente la historia detalla de todas sus actividades, de todo su legado que a día de hoy sigue vigente en nuestras sociedades, ¿no? Hablando directamente de las formas de gobierno, hablando directamente de las obras de arquitectura, de los acueductos, de los puentes, del calzado, de las termas, que básicamente al día de hoy las seguimos utilizando, y eso es un legado romano que nosotros día tras día lo vamos aprendiendo, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? ¿Cómo hago, mijo, para hablar? Ninguna duda, Lisa. Excelente, muy bien. Bien, la tarea que va a quedar para su cuaderno, por favor, ¿cuál va a ser la tarea? Quiero que por favor busquen, ¿ya? Van a buscar 5 obras de arquitectura, ¿sí? 5 obras de arquitectura realizadas por el Imperio Romano, ¿no? Entonces, van a consultar y directamente van a detallar la construcción y al final van a dibujar o van a pegar, ¿sí? No hay ningún problema. Y eso lo van a realizar en su cuaderno, ¿sí? Bien, chicos, nos quedamos de esa manera. Cuídense mucho, Dios me los bendiga Yo tengo siempre. una preguntita. ¿Puede repetir la tarea, licenciado? Listo, disculpe una pregunta, ¿verdad? O sea, hay algunos deberes que toca dibujar. ¿Podemos dibujar o simplemente hay que imprimirle y le pegamos y ahí abajo ponemos el resumen? Claro, pueden dibujar, pueden pegar, no hay ningún problema, ¿sí? No Ay, hay... listo. Eso era todo. Gracias, licenciado. Licenciado. La tarea, a Sí. ver, sí, dígame. Licenciado, mil disculpas, mi nombre es Ángel Arias. Lo que pasa es que le dije a mi hijito que me dé entrando hasta yo llegar a clases, pero lamentablemente el bus se me duró un poquito más, yo vengo del trabajo. Licenciadito, ojalá para la próxima que me dé otra oportunidad. Lo que pasa es que yo trabajo de seguridad y me sacaron tarde. Digo a mi hijo, dame entrando un ratito, hasta yo llegar, pero lamentablemente ya no pude Sí, llegar. no se preocupe, ¿sí? Tenemos para recuperar siempre, si no se preocupe. Todos entendemos la situación, todos estamos trabajando, no se preocupe y aquí nos ayudamos entre todos, ¿sí? No hay ningún Gracias, problema. Lice. Muy bien. Bien, chicos, repito la tarea. Consultar 5 obras de arquitectura realizadas por los romanos. Ahora, un ejemplo, digamos, consulto el Coliseo Romano, ¿ya? Busco qué es el Coliseo Romano, ya busco en internet, hago una pequeña descripción del Imperio Romano, abajo pego o dibujo. No hay ningún problema, ¿sí? Y así lo vamos haciendo de las 5 obras de arquitectura. ¿Ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿Estas obras con resumen o sin resumen, licenciado? Claro, estas obras tienen que ser con el resumen. Ya, por ejemplo, el Coliseo Romano, cuando se creó, qué actividades realizaban, cómo fue construido, quién lo hizo. Entonces, así vamos detallando las obras. ¿Sí? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, nos volvemos a encontrar el día de mañana. Cuídense mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el día domingo. Gracias, licenciado.